Bien, en esta actividad lo que se nos pedía a nosotros es construir, ¿sí?, los correspondientes circuitos a cada expresión booleana, ¿sí? Ustedes bien saben que estas expresiones que aparecen aquí en la actividad no son como tal expresiones booleanas, sino que son expresiones de la lógica proposicional, ¿sí? Pero recuerden que se puede traducir a su correspondiente expresión booleana. Ahora, ¿por qué esto está expresado con el lenguaje de la lógica proposicional? Porque de esta forma ustedes van a poder identificar más rápido, ¿sí?, qué compuertas van a poder utilizar. Por ejemplo, en el caso de la disyunción, sabemos que dentro de lo que es el álgebra booleana es la suma, mientras que la negación dentro de lo que es el álgebra booleana es el complemento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver, ¿sí?, cuál es la conectiva principal, cuál es la que une todo en la expresión número 13, ¿sí? En la expresión número 13, la que une todo es la disyunción que aparece aquí. Sí, esto quiere decir que nosotros vamos a utilizar una compuerta OR. Y esa compuerta OR va a estar ubicada al final de mi circuito, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ingresar en mi compuerta OR? Va a ingresar Q, ¿sí? Va a ingresar la variable booleana Q. Y aparte, va a ingresar el complemento de la variable booleana P. Ahora, si yo tengo la variable booleana P y necesito el complemento, yo lo que voy a hacer es agregar a mi circuito la compuerta lógica NOT, ¿sí? De esta forma la conecto acá, ¿sí?, enganchada con la compuerta OR. Entonces, ahora simplemente realizo las uniones que necesito, ¿sí? Mi variable booleana Q la conecto en la compuerta OR y mi variable booleana P la conecto en la compuerta NOT, ¿sí? Fíjense que si P ingresa a la compuerta NOT, lo que me va a salir de ahí es el complemento de P. Y al ingresar el complemento de P a la compuerta OR con la variable Q, lo que me va a salir de ahí es la suma de esas dos variables. Ahora, si prestamos atención, la expresión de salida del circuito coincide con el equivalente de la lógica proposicional que tenemos en número 13. Ahora lo que vamos a hacer es construir el circuito para el ejercicio número 14. En el ejercicio número 14, fíjense que tenemos la negación de la suma, ¿sí? O dicho de otra forma, el complemento de la suma entre P y Q, ¿sí? Como yo tengo el complemento de la suma, ¿sí?, esto quiere decir que al final de mi circuito yo voy a agregar una compuerta NOT. Ahora, en esa compuerta NOT, ¿qué es lo que va a ingresar? Va a ingresar la suma entre P y Q. Por lo tanto, necesito una compuerta OR. Y como esa suma va a ingresar en la compuerta NOT, no hay problema en que conecte a las dos compuertas. Fíjense que yo aquí conecté el cable de salida de la compuerta OR con el cable de entrada de la compuerta NOT. Ahora, ¿quiénes ingresan a mi compuerta OR? Pues va a ingresar la variable P y la variable Q. Fíjense que si P y Q entran a la compuerta OR, lo que va a salir de ahí es la suma entre esas dos variables booleanas, ¿sí? Y al ingresar esa suma a mi compuerta NOT, lo que sale es el complemento de esa suma. Fíjense ahora que la expresión que tenemos aquí coincide con su equivalente de la lógica proposicional que aparece en el ejercicio número 14. Ahora lo que vamos a hacer es construir el circuito equivalente para la fórmula del inciso 15. En el caso del inciso 15, fíjense que la conectiva principal es la disyunción que aparece aquí, ¿sí? O dicho de otra forma, la suma, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener que agregar una compuerta OR al final del circuito. Agregada esa compuerta OR, veo qué es lo que va a ingresar ahí. Y fíjense que por un lado va a ingresar mi variable P y por el otro va a ingresar a esa compuerta OR el producto, ¿sí? El producto entre el complemento de P y el complemento de la variable Q. Como va a ingresar un producto, yo necesito agregar a mi circuito una compuerta AND. Y esa compuerta, ¿sí?, la conecto con la compuerta OR. Ahora, como en la compuerta AND va a ingresar el complemento de P y el complemento de Q, yo necesito por lo menos dos compuertas NOT. ¿Por qué dos compuertas NOT? Porque una la voy a utilizar para la variable P y la otra la voy a utilizar para la variable Q, ¿sí? Voy a utilizar el color negro para P y el color rojo para Q. Entonces, voy a tener que Q ingresa a mi compuerta NOT de aquí abajo, mientras que en el caso de P, recuerden que P ingresa a la compuerta OR, pero también va a ingresar a la compuerta NOT de aquí abajo, ¿sí? Ahora, para estar seguros de que el circuito es correcto, vamos a verificar cuál es la fórmula de salida de este circuito.
Si ingresa P a la compuerta NOT, lo que sale es su complemento. Lo mismo va a suceder con la variable Q que ingresa aquí, ¿sí? Si ingresa a la compuerta NOT la variable Q, lo que va a salir de ahí es su complemento, ¿sí? Ahora, si esos dos complementos ingresan a la compuerta AND, lo que va a salir en ese caso es el producto de esos dos complementos. Algo a tener en cuenta acá es que esto es un producto de complementos y no el complemento de un producto. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Ahora vamos a la compuerta de la suma, ¿sí? Que como vemos, ahí ingresa la variable P, ¿sí? Y esa variable P se va a sumar con el producto, ¿sí? Del complemento de P, ¿sí? Multiplicado por el complemento de Q, tal como aparece acá. Y fíjense que esto es el equivalente booleano de la expresión que tenemos en el inciso 15. Ahora lo que vamos a hacer es construir el correspondiente circuito del inciso 16. Primera pregunta, ¿cuál es la conectiva que une todos? Pues esta disyunción de aquí. Por lo tanto, al final de mi circuito yo necesito una compuerta OR. ¿Por qué una compuerta OR? Y porque yo voy a tener ahí una suma booleana, ¿sí? Ahora, fíjense que en esa compuerta OR va a ingresar, por un lado, el producto entre la variable P y la variable Q. Si va a ingresar un producto, yo necesito una compuerta AND. Entonces agrego a mi circuito la compuerta AND. Fíjense que en la otra entrada, ¿sí? En la otra entrada de la compuerta OR, lo que va a ingresar ahí es el complemento o negación de la variable booleana R. Como va a ser el complemento, yo necesito una compuerta NOT. Entonces agrego mi compuerta NOT, ¿sí? Y luego procedo a conectar esas compuertas, ¿sí? Conecto el cable de salida de la compuerta NOT con el cable de entrada de la compuerta OR. Una vez que termino de acomodar las compuertas, simplemente escribo las variables P y Q que van a ingresar en la compuerta AND y luego escribo la variable R que va a ingresar a la compuerta NOT. Hago las conexiones correspondientes, ¿sí? Y de esta forma nos queda armado el circuito para el inciso 16, ¿sí? Si queremos, si queremos estar seguros de que el circuito es correcto, hacemos la comprobación de la fórmula de salida. De la compuerta AND va a salir el producto entre P y Q, mientras que de la compuerta NOT va a salir el complemento, ¿sí? De la variable R. Ahora, fíjense que esas dos expresiones ingresan a la compuerta OR, por lo tanto voy a tener la suma entre el producto de P por Q más el complemento de la variable R. ¿Sí? Vemos que la expresión que obtuvimos acá coincide con su equivalente de la lógica proposicional del inciso 16. Vamos con el último inciso, el número 17, y al igual que procedimos en los incisos anteriores, en este también tenemos que hacer lo mismo, buscar cuál es la conectiva que une todo. Como ya la expresión trae los correspondientes paréntesis, es evidente que lo que une todo es esta disyunción de aquí, ¿sí? Y como la disyunción es el equivalente a la suma de la álgebra booleana, yo al final de mi circuito necesito tener una compuerta OR. Entonces agrego al final de mi circuito la compuerta OR y luego veo qué es lo que va a ingresar en esa compuerta OR. Del lado izquierdo, ¿sí? Tengo un paréntesis y ese paréntesis está formado por una conjunción como conectiva principal. La conjunción entre P y la negación de Q. Por lo tanto, necesito agregar, ¿sí? Una compuerta AND. Del otro lado de la disyunción tengo también otro producto, ¿sí? Por lo tanto, voy a agregar nuevamente otra compuerta AND. Y esa compuerta AND la puedo colocar aquí, ¿sí? A la par de la otra, ¿sí? Y luego conecto los cables, ¿sí? Con los cables de salida de las compuertas AND ingresan a la compuerta OR. Ahora, en la primera compuerta AND, lo que vas a ingresar es la variable P y el complemento de la variable Q. Como va a ingresar un complemento, yo necesito una compuerta NOT. Entonces agrego mi compuerta NOT, ¿sí? Conecto el cable de salida del NOT con el cable de entrada del AND. ¿Sí? Del otro lado, ¿qué tengo? Tengo el complemento de P y la variable R. Como yo tengo el complemento de P, voy a agregar otra compuerta NOT. Pero tengan presente que esa nueva compuerta NOT lo que hace es conectarse con la segunda compuerta AND. Una vez hecho esto, procedo, ¿sí? A escribir cada una de las variables booleanas, ¿sí? En este caso P, Q y la otra es R. Para evitar confusiones, yo voy a utilizar el color negro para conectar a la variable P, ¿sí? Fíjense que la variable P ingresa
a la primer compuerta AND debido a que forma parte de este primer producto, ¿sí? Pero a la vez ingresa en mi compuerta NOT que aparece aquí abajo. ¿Por qué? Porque está formando parte también su complemento del segundo paréntesis, ¿sí? Ahora voy a utilizar el color rojo para conectar a la variable Q que ingresa a mi compuerta NOT que aparece acá. Fíjense que solamente ingresa ahí. Mientras tanto, voy a utilizar el color verde para conectar a mi variable R a la compuerta AND, ¿sí? Y de esa forma tenemos armado el circuito. Podemos nuevamente analizar las expresiones de salida del circuito para verificar que el circuito esté correctamente hecho, ¿sí? Si ingresa Q a la compuerta NOT, lo que tiene que salir de ahí necesariamente es el complemento de Q. Lo mismo sucede con la P aquí abajo. Si ingresa P a la compuerta NOT, lo que sale de ahí es su complemento. Ahora, si a mi compuerta AND ingresa P y el complemento de Q, lo que sale de ahí es el producto entre esas dos expresiones. Lo mismo va a suceder aquí abajo, ¿sí? Fíjense que ingresa el complemento de P con R. Por lo tanto, aquí me va a quedar el producto, ¿sí? Entre R y el complemento de P. Ahora, fíjense que esos dos productos ingresan a la compuerta OR. Por lo tanto, de esa compuerta, lo que tiene que salir es la suma entre el producto de P y el complemento de Q, más el producto entre el complemento de P y la variable R, ¿sí? Recuerden que cuando anotan complemento, tienen que ir con la rayita arriba cada variable, ¿sí? Ahora, fíjense que la expresión de ahí coincide plenamente con la que tenemos aquí. Y bueno, de esta forma sencilla terminamos de construir los 5 circuitos que nos pedía la actividad.